en esa casa de las niñas que estudian al tiempo que están en Yurimaguas. Y cuando el año pasado se celebraba aquí el centenario de la fundación de la 1612, se celebraba, yo dije, pues hay en el Perú una imagen de la Virgen de Aránzazu. ¿Y dónde está? En Yurimaguas. Entonces hubo unas personas interesadas, entre ellos John, que fueron desde Lima a Yurimaguas y trajeron por tierra, no por avión, por tierra esta Virgencita. Yo la recibí en la Basílica Nuestra de la Virgen del Pilar y vino a presidir la reunión que se tuvo en el centro de Ribagüero, precisamente el día en que se concluía ese conjunto de estudios sobre la cofradía de la Virgen de Aránzazu. Es así como llegó, pero no llegó a Lima, como quien dice, pues solo para estar en aquella sesión, sino que se encendió como una devoción a la Virgen de Aránzazu entre los cofrades y demás, y empezó una especie de procesión o peregrinación domiciliaria. Ajá. Entonces una familia, ya no me acuerdo el nombre, me dijo, pues nosotros vamos a ser los primeros que acogemos en nuestra casa esta Virgen. Creo que era un sábado. Entonces, pues llevé yo la Virgen y allá a la puerta de la casa hice la entrega de esta Virgen a esa familia. Y desde entonces han dado, pues, de familia en familia, sí. Creo que ha estado, o sea, tiene ahora el plan de llevarlo a Chile, porque Chile es un centro donde la Cofradía de la Virgen Santísima de Aránzazu tuvo un despliegue grande, y hay luego pues un proyecto de llevarlo también en peregrinación por otras, México y otras ciudades, otras naciones, Argentina, donde ha habido, y hay cofradías de la Virgen de Aránzazu. Y esta Virgencita. Qué bien. Hay mucha devoción, debe ser muy milagrosa. Bueno, yo creo que... no sé cómo decir, milagrosa, todas las imágenes son milagrosas, pero esta Virgen tiene la particularidad de ser una Virgen de unión. Se apareció en Aránzazu en el momento en que el País Vasco atravesaba por un tiempo muy difícil de luchas intestinas entre familias vascas, de modo que había homicidios y violencia en todo momento. Luego había también en aquel tiempo una sequía que asoló los campos. Entonces, en esa situación un poco trágica del País Vasco apareció. Entonces parece que se olvidaron los odios y las divisiones y llegó la paz y también la lluvia. Entonces es la Virgen de la Unión, la Virgen de la Paz. Entonces son unos simbolismos que hablan mucho al corazón. Entonces esa es la Virgen de Aránzazu. Muy bien. ¿Y aquí en Lima hasta cuándo va a estar? Pues hasta que lleven ya próximamente a Chile. Y luego se devolverá a Yurimaguas. A Yurimaguas, cuando termine todo este periplo de peregrinaciones, volverá a donde estaba en Yurimaguas. Muy bien. Yo voy a ir a Aránzazu y voy a traer una Virgen igual. Muy bien. Yo me he hecho devoto de la Virgen hace mucho tiempo. Un pariente mío fue en el año 1400 el que fue el secretario, no es sino el mayordomo de la comunidad. De la cofradía. Sí, de la cofradía. Qué bueno. Así que usted es de los continuadores de aquellos. Claro, como continuador de esa obra es que acepté el cargo de Ledacari en esta oportunidad y estamos reanimando la cofradía, ¿no? Sí, porque han tomado unas iniciativas muy interesantes. Se ha descubierto la novena primitiva y se ha editado hermosamente, se han multiplicado las imágenes. Pues es una cosa curiosa que en un momento en que el País Vasco está atravesando un periodo de gran descristianización, precisamente en América cunda esta devoción, como que hay una emigración, una emigración que esperamos que vuelva luego otra vez como devoción a la patria primera donde surgió. Así es. Muy bien, padre, pues estoy encantado de haberlo recibido, de tener a la Virgen con nosotros y de reconocer que la Virgen de Aránzazu cada día tiene más audición en América. Ahora, ¿qué hay de la Virgen de Esquioja? Que va a haber en diciembre, va a haber también una... Sí.
jaripeo, como dicen los mexicanos. La Virgen de Quiroga es un caso muy distinto, muy diferente. Sí. La Virgen de Quiroga aparece también en un momento sumamente trágico de la historia española. El año 31 se instauró la República en España. Yeah. Y al día siguiente de la Asamblea Constituyente, porque previamente el 14 de abril del año 1931 ganaron en las elecciones municipales la izquierda. Yeah. Entonces el rey abandonó España y quedó en manos, entonces se constituyó la República. Y precisamente en la tierra de la Virgen de Aránzazu, en Eibar en Guipúzcoa, fue la primera ciudad que proclamó la República. Y el gobierno le dio el título de ciudad. Aparece pues en un momento en el cual España entra en una situación conflictiva, porque la República supone el fin de la monarquía que venía de los reyes católicos y antes de la conquista árabe. Entonces, pues en aquella situación bastante caótica, porque la República se presentó como un gobierno anticlerical. Anticlerical, claro. Entonces, pues toda la España pues esperaba una voz del cielo. ¿Qué va a pasar aquí? Y la Virgen de Aránzazu, de la Virgen de Quiroga, aparece al día siguiente. Las elecciones legislativas tuvieron lugar el 29 del día de San Pedro, de junio. Y al día siguiente aparece la Virgen de Quiroga. Entonces, la Iglesia o los católicos enseguida vieron en esta aparición de la Virgen como una respuesta del cielo. La República hay que controlar, la República pues hay que resistir, incluso la llamada a derrocar la República. Es entonces cuando aparece la Virgen de Aránzazu. Pero las cosas se complicaron mucho. La política, por una parte, hizo de esta aparición y de su nombre como el símbolo de la guerra contra la República. Entonces, por una serie de complicaciones de tipo político también, la Iglesia condenó. No reconoció, consideró como una aparición falsa. Y luego llevaron el conflicto a Roma y el Santo Oficio declaró también como una aparición no auténtica. Y así estaban las cosas durante la Guerra Civil, pues ya completamente desapareció el culto. Y para minorar, ¿no? Lógico. Para hacer un poco de paz, para que no surgiera una guerra religiosa. Sí. Entonces, durante todos estos años, pues ha habido como un tabú del silencio. No se habla de la Virgen de Quiroga. Luego también el pueblo vasco, al ver que una Virgen... Fíjese, antes que Medjugorje no hay ninguna advocación de la Virgen que haya reunido tantos peregrinos. En un mes, o sea, en el mes de julio pasaron 1 millón de peregrinos por Quiroga. Entonces, pues ya con esta condenación, pues se dio cayó como una losa sepulcral el silencio. Hasta que en 1996, y empezó por el 86, un investigador norteamericano, ni español ni católico, y ese empezó a estudiar a fondo la historia de la Virgen de Quiroga, en el sentido de que, por la sociología religiosa, como el hecho que representa el choque en España, el choque de lo religioso y lo anticlerical. O sea, el libro se titula El reino de Dios. O sea, Quiroga fue el que, como que dice, el nombre simbólico, el hecho que desencadenó o sea, los católicos vieron en esa aparición como la respuesta del cielo y tuvo una influencia muy grande. Pero todo esto había caído en el olvido. Y este investigador norteamericano, después de 10 años de estudios, ha trabajado muy en serio, publicó una obra en 1996. El año 2006, a los 10 años, se abrían el archivo secreto vaticano del año 1922 a 29,
1900 a 39, y simultáneamente el Santo Oficio. Y allí estaba todo el proceso eclesiástico. Yeah. Y este norteamericano había echado mano sobre todo de los periódicos del tiempo y de los testimonios. Entonces el año 96 se abrieron, él publicó el año 96, el 96 se abrieron, el 2006 se abrieron los archivos. Entonces yo dije, voy a estudiar todo lo que hay paralelamente a la investigación de Williams, paralelamente lo que hay en estos dos archivos. Bueno, y voy a publicar un libro con el título de Dossier eclesiástico sobre las apariciones de Ezquioga. Entonces, hay aquí un fenómeno curiosísimo. Un no español, un no vasco, un no católico que resucita el recuerdo y el interés por Ezquioga. Y ahora, esto ha tomado una envergadura tal que el 9 de diciembre se va a tener aquí pues una reunión de expertos sobre el caso de Ezquioga. Para mí esto es una resurrección que tiene mucha probabilidad de actuar en el País Vasco como un detonante del retorno a la devoción. Así va a ser la revancha. Muy bien, y tenemos también que la Virgen de Aranzazu está en este momento contribuyendo a expandir su devoción por América del Sur. Padre, ha sido un placer tenerlo en nuestra programación y sobre todo presentar a la famosa Virgen tan linda, ¿no?, a la comunidad de la ciudad de Lima. Muchas gracias, padre. Muy bien, encantado. pues gracias, muchas gracias.